Y sigamos trabajando. El día de ayer habíamos empezado ya a hacer operaciones con números complejos. Habíamos visto qué pasaba cuando teníamos el conjugado de un número complejo. Y eso nos va a servir muchísimo para entender cómo vamos a dividir dos números complejos. Fíjense, si ustedes tienen su complejo Z1, A más BI, y su complejo Z2, C más DI, para dividir Z1 entre Z2, lo que vamos a hacer es un truquito. Vamos a multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. ¿Cuál era el denominador? C más DI. Entonces multiplicamos y dividimos todo por C menos DI. ¿Qué va a suceder? Pasa que acá en el denominador voy a tener un complejo por su conjugado. Por propiedades yo sé que eso es C cuadrado más D cuadrado. Eso ya es un número. Y acá arriba, pues acá arriba tienes un producto de dos complejos. Sabemos multiplicar. Este C cuadrado más D cuadrado es un real puro y por lo tanto un real puro, ¿qué hace? Se distribuye a cada componente, ¿cierto? Veamos. Yo tengo que dividir Z1 entre Z2. Z1 es 4 menos 2i, Z2 es menos 3 más 3i. Si yo quiero dividir, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar y dividir por menos 3 menos 3i, el conjugado del denominador. ¿Se dan cuenta? Arriba multiplicamos, como sabemos, 4 por menos 3, menos 12, menos 2 por menos 3 sería 6 positivo y me queda menos 6. Ahora cruzadito, 4 por menos 3, menos 12, menos 2 por menos 3 más 6i. Ahí está, y me da menos 18, menos 6i. Abajo tengo que 3 al cuadrado más 3 al cuadrado sería 18. ¿Qué va a hacer este 18? Se va a distribuir a cada uno de estos. 18 entre 18 acá me va a dar menos 1, menos 6 entre 18 sería un tercio de i. Y ahí está. Z1 entre Z2 va a ser menos 1 menos un tercio de i. ¿Se entiende? Súper fácil. ¿Quieres dividir números complejos? Entonces multiplicas y divides por su conjugada para tener una operación sencillita. ¿Estamos bien? Con lo que hemos aprendido podríamos hacer una variedad de ejercicios. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si yo te digo, el complejo Z es menos 2 menos 3i? Quiero que encuentres el resultado de Z por Z conjugado menos 2 veces valor absoluto. ¿Crees que esto sea valor absoluto? De Z al cuadrado menos 1 más i. ¿Qué es esto? ¿Qué significaban los palitos cuando hablaba de números complejos? ¿Se acuerdan lo que significaba? Ayer lo hemos visto, claro que nos acordamos. Era el módulo. Ah, entonces, ¿qué significa? Que yo necesito hallar Z cuadrado menos 1, de eso encuentro su módulo. Eso significa. Ok, empecemos. Z es menos 2 menos 3i. ¿Cuál sería el Z conjugado? Sería menos 2 más 3i. ¿Cuál sería el producto Z por Z conjugado? Sería 2 al cuadrado, que es 4, más 3 al cuadrado, que es 9. Sería 13. Para este necesitas Z al cuadrado. Es como decir que necesito, si esto es Z, esto lo elevo al cuadrado. Sería cuadrado del primero, 4, más el doble producto sería más 12i, más cuadrado del segundo, 3 al cuadrado, y al cuadrado sería aquí menos 9. ¿Qué me queda? Menos 5 más 12i. Este es z al cuadrado. Yo necesito z al cuadrado menos 1. Si le resto 1, sería menos 5 menos 1. Ahí está, me va a dar menos 6 más 12i. Ya está. ¿Qué es esto? Eso es z al cuadrado menos i. Menos 1, perdón. Ahora, de este recién su módulo sería la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 12 al cuadrado. Viene a ser raíz de 180, que yo lo puedo escribir como 6 raíz de 5. Listo. Y ahora reemplazo z, z conjugado menos 2 veces este módulo más i, va a ser z, z conjugado era 13, menos 2 veces el módulo era 6 raíz de 5, más i. Y ahí está, y el resultado va a ser simplemente 13 menos 12 raíz de 5 más i. Y con eso ya estaría. Entonces, mucho cuidado con nuestras operaciones, ¿se entiende? Preguntas, por favor, muchachos, pregunten. No hay preguntas. Ok, si no hay preguntas, sigamos pues adelante.
¿Qué pasaría si yo quiero ahora hallar la raíz cuadrada de un número complejo? ¿Se puede? Claro. Yo tengo mi complejo z que es a más bi. Voy a sacar la raíz cuadrada de z. Y la raíz cuadrada de z, ¿qué me va a dar? ¿Será que me da un número real puro? No, imposible. La raíz cuadrada de z va a ser un complejo. Un complejo le llamaremos W. Un complejo W que tiene componentes x más y. Entonces, x más y va a ser la raíz cuadrada de a más bi. Si yo esto lo elevo al cuadrado, se iría a la raíz. Estos desarrollos sería x cuadrado más 2xy menos y cuadrado, y eso debería ser igual a más bi. Ahora simplemente voy a igualar componentes, igual o componentes reales. Yo tendría que x cuadrado menos y cuadrado vale a. ¿Y qué más tendría? Que 2xy vale b. Cierto, pero no voy a usar esa. Por otra parte, yo sabía que la raíz de z era w. Si yo elevo al cuadrado, obviamente w al cuadrado es el complejo z. ¿Y qué va a pasar? Si yo le saco el módulo a esta expresión, el módulo de w al cuadrado vendría a ser el módulo de z. Ya está. ¿Cuál era el módulo de w al cuadrado? El módulo de w era raíz de x cuadrado más y cuadrado. Como estén con una potencia al cuadrado, pues se va a la raíz. Y de ahí llego a otra expresión interesante. ¿Cuál? Que x cuadrado más y cuadrado es igual al módulo de z. ¿Qué va a suceder? Que tengo un sistemita, fíjate. X cuadrado menos y cuadrado vale a, y x cuadrado más y cuadrado es el módulo de z. Si yo despejo, sumemos, por ejemplo, se van a ir las y, y despejo, x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada del módulo de z más a sobre 2. Y y vendría a ser más menos la raíz cuadrada del módulo de z menos a sobre 2. Si ustedes se fijan, expresiones muy parecidas. ¿Estamos bien? ¿Qué cambia? Solo el signo al centro, dentro de la raíz. ¿Sí? ¿Entiende? Ok, ya tengo x, ya tengo y. ¿Para qué necesito? La necesito porque w era x más y. Muy bien. Pero ¿cómo le hago? Porque aquí la x me va a dar dos valores y la y me va a dar también dos valores. Ahí dice con toda la razón del mundo más menos raíz. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que tengo que hacer es pensar un poquito que si quiero hallar la raíz cuadrada de un complejo, pues necesariamente voy a tener dos opciones. El cuadrado, ¿se acuerdan ustedes? Pasaba como más menos raíz. Entonces, ¿cómo hallo las dos soluciones? Y aquí hay dos valores para x, dos valores para y. Hay una propiedad. El complejo del cual quería sacar su raíz era a más b. Te vas a fijar. Si b, o sea, la componente imaginaria, es positiva, lo que va a pasar es que x y y van a tener signos iguales. Y si es negativa, x y y van a tener signos diferentes. ¿De qué hablo? Lo vamos a entender mejor con este ejemplo. Yo tengo ahí mi complejo z, 21 menos 20y, y me dice encuentra sus raíces cuadradas. Primero que nada necesito el módulo, sería raíz de 21 al cuadrado más 20 al cuadrado, es raíz perfecta, es un cuadrado perfecto y me da 29. Ahora reemplazo, x es más menos raíz del módulo de z más a sobre 2 y y es más menos raíz del módulo de z menos a sobre 2. Módulo de z es 29 más a, ¿quién era a? A es 21 sobre 2 y eso en raíz. X me sale más menos 5. Para y sería 29 menos 21 entre 2 me da más menos 2. Ahí está. ¿Y ahora qué hacemos? El complejo que quería yo era 21 menos 20y. Me fijo, menos 20y es negativo. Si es negativo, ¿qué decía aquí? Si es negativo, tienen signos diferentes. Entonces las raíces son dos. Una raíz va a ser más 5 menos 2y. X y y tienen que tener signos diferentes. Y la otra raíz va a ser menos 5 más 2y. Y ahí está. Esas serían las dos raíces del complejo que estamos buscando. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas?
Nada, ¿le preguntas? Ok, sigamos adelante. ¿Qué pasaría en este otro caso? Queremos resolver esta ecuación. Fíjate, esta es una ecuación cuadrática, 30x cuadrado más 8x más y. ¿Qué de interesante tiene esta ecuación cuadrática? Que los coeficientes son complejos, no pasa nada. Si aplico formulita, x es igual a menos b, sería menos 8, más menos raíz de b al cuadrado, 8 al cuadrado, menos 4ac. 4 por 30 por i, solo todo sobre 2a, 2 por 30. Listo, ahí estamos, operaciones. Fíjate que de acá puedo factorizar el 4 y me queda esto, luego de que se ha simplificado. Que x es menos 4 más menos raíz de 16 menos 30i. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entonces? Necesitamos encontrar la raíz de 16 menos 30i. Es como que este de acá fuera z. Necesito su módulo. El módulo sería 16 al cuadrado más 30 al cuadrado. Ahí está. Encuentro los valores de x, módulo más a sobre 2, y módulo menos a sobre 2. Ahí están sus valores. X es 5 y y es 3, más menos, más menos. Ahora me fijo, yo quería la raíz de quién, de 16 menos 30i. B, el coeficiente o la componente imaginaria es negativa, entonces los signos son diferentes. Y ahí están las dos raíces, 5 menos 3i y menos 5 más 3i. Pero esas raíces, ¿qué son? Son estas raíces. Recuerda que x era igual a menos 4 más menos raíz sobre 30. Entonces, ¿qué hago? En una coloco la positiva, en otra la negativa. O sea, ¿cómo es eso de positiva y negativa? Simplemente sumo en una esta expresión y en la otra esta expresión. ¿Se dan cuenta? Aquí, fíjense que en ambos casos sí viene signo positivo al centro, ¿no? Y es ahí, voy a encontrar ahí los dos valores de las x. ¿Se entiende? A ver, chequenlo y me avisan. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Será porque son tan poquititos que no hay preguntas? Bueno, sigamos adelante. ¿Qué más podemos decir nosotros de nuestros complejos? Nuestros complejos, hasta el momento, los hemos tenido trabajando o expresando de esta forma. De la forma A más BI. Esta forma la vamos a conocer como forma binomia. ¿Por qué? Porque Z está dado por un binomio. Son dos términos que forman Z. ¿Se dan cuenta? Entonces Z está en su forma binomia. Pero ¿qué pasa? No es la única manera de expresar un complejo. Nosotros podemos expresar a un complejo, por ejemplo, en forma polar. ¿De qué hablamos? Yo tengo mi complejo Z, que es A más BI. Ahí está, lo he ubicado al complejo Z, su angulito, su módulo, listo. El ángulo tita va a ser el ángulo que marca Z. Y el módulo voy a dejar de llamarle al módulo a partir de ahora, con esta notación, que era correcta, es correcta. A partir de ahora le voy a llamar ρ, ¿ya? Al módulo, estoy diciendo lo mismo.
Ahí está. ¿Qué podría yo decir si me fijo que acá se ha formado un triángulo rectángulo? Diríamos que ¿quién es el seno de tita? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Vendría a ser quién? Vendría a ser B sobre el módulo. Y el coseno de tita sería A sobre el módulo. Fíjate que de ahí nosotros podemos despejar tanto A como B. ¿Estamos? A ver, chequen, me dicen cualquier cosita. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es solamente reemplazarlo acá. Aquí. Recuerda que Z era A más BI. Entonces, reemplazo. ¿Quién era A? A era, aquí está. A era módulo coseno de tita. Más BI, más B, ¿quién era B? Módulo seno de tita. Y esto por I. Si ustedes se dan cuenta de ahí, podemos nosotros factorizar el módulo y me va a quedar coseno de tita más I seno de tita. Ahora, si solo me fijo las iniciales, el complejo va a ser módulo cis de tita. ¿Qué significa el cis? Significa coseno más I seno. Y el ángulo, tita. ¿Estamos bien? Entonces yo puedo reexpresar un complejo que está en forma binomial, llevarlo a forma polar o a la inversa. Un complejo que está en forma polar, llevarlo a la forma binomial. ¿Qué necesitas para llevarlo a la forma polar? Fíjate bien, necesitas el módulo y necesitas el ángulo. ¿Correcto? Correcto. Veamos entonces. Expresar en forma polar los siguientes complejos. Vamos a ver, yo tengo este mi complejo, 3 más 3i. ¿Qué necesitas? Ahí está. Vamos con el ángulo. ¿Cómo llamamos nosotros este ángulo? La tangente de tita, ¿quién era? Componente imaginaria sobre componente real, ¿se acuerdan? 3 entre 3 sería 1, arco tangente de 1 es 45 grados, que en radianes es lo mismo que pi cuartos. Listo. Y cierto, ¿no? Aquí está pi cuartos radianes. Y el módulo sería raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, sería 3 raíz de 2. Tengo el módulo, tengo el ángulo. ¿Cómo voy a expresar mi complejo Z1? Z1 va a ser módulo 3 raíz de 2, cis de pi cuartos, donde pi cuartos es el ángulo expresado en radianes. Es mejor que lo expresen en radianes de una vez. Veamos. Y si estoy en el segundo cuadrante, no hay problema, ya sabíamos, hemos aprendido. Z2 es menos 3 más raíz de 3i. Tangente de tita sería raíz de 3 sobre menos 3, me da un valor negativo de menos pi sextos, de menos 30 grados. Le sumo 180 o pi radianes y el ángulo tita es igual a 5 pi sextos. El módulo, saquemos, sería 3 al cuadrado más 3, me da 2 raíz de 3. Y el complejo Z2 vendría a ser 2 raíz de 3, cis de 5 pi sextos. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que cuando nosotros expresemos a nuestro complejo en forma polar, voy a preferir usar radianes. Aquí son 0 radianes y tenemos pi medios radianes. Aquí tenemos pi, aquí tenemos 3 pi medios, aquí tenemos 2 pi. ¿Correcto? A ver, su turno. Ahí está. Este es Z3. Menos 5 menos 5 ahí. A ver, exprésenlo en clase.
Ya. ¿Cómo es, muchachos? ¿Tenemos algo en el chat? A ver. Nada en el chat. Ahí hay uno. Que dice 5 raíz de 2 cis de 5 pi cuartos. A ver, lo verifiquemos. A ver, la tangente vendría a ser menos 5 sobre menos 5. Sería pi cuartos, pero hemos dicho que eso es insuficiente porque ese pi cuartos solamente está marcando esto. Y en realidad el ángulo que me sirve es este. Entonces hay que sumarle pi y el ángulo sería 5 pi cuartos. El módulo raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado sería 5 raíz de 2 y ahí está. Z3 es 5 raíz de 2, cis de 5 pi cuartos. Y creo que nuestro amigo tiene toda la razón. Muy bien, Sergio. Perfecto. Es eso nada más. Hay que familiarizarnos con los ángulos. Estoy en el cuarto cuadrante, raíz de 3 menos 3i, lo mismo, ¿no? El ángulo me da negativo porque me mide este ángulo que es menos pi tercios y lo que tendríamos que hacerle sería sumarle 2pi y el ángulo va a ser 5 pi tercios. El módulo ahí está, 2 raíz de 3 y Z4 va a ser 2 raíz de 3, cis de 5 pi tercios. Pero ¿qué sucede cuando nuestro complejo es un real puro? Por ejemplo, menos 6. La tangente va a ser 0 sobre menos 6. ¿El ángulo es 0? No. Tengo que fijarme bien dónde está ubicado el ángulo. Es pi. Y el módulo es 6. Luego, este complejo Z va a ser igual a 6 cis de pi. Y si es imaginario puro, por ejemplo, menos 4, ¿cuál sería su ángulo? Hemos dicho, hay que abrir los ojitos. El ángulo acá es 3 pi medios y el módulo es 4. Y aquí este complejo vendría a ser 4 cis de 3 pi medios. ¿Se entiende hasta ahí cómo voy a llevar de la forma binomia a la forma polar? ¿Se entiende? Preguntas, por favor, pregunten. No hay preguntas. Chicos, ya pues. Ok, sigamos adelante. Cuando los complejos están dados en forma polar, hacer operaciones a veces pueden resultar más sencillas, pero depende cuáles. Una suma para nada, ¿no? Porque definitivamente es mucho sumar cuando están en forma binomia. Recuerden que para sumar en forma binomia, solo sumábamos componentes, componentes reales y componentes imaginarios, y ya estaba. Pero, sin embargo, ¿cuándo me viene bien? Cuando quiero multiplicar dos complejos. Yo tengo Z1 que es módulo cis de tita 1, Z2 que es módulo 2 cis de tita 2. ¿Quieres multiplicar? Lo único que vamos a hacer, fíjense que es súper fácil, multiplico los módulos y sumo los ángulos. Súper. Y si quieres dividir, misma idea. Divides los módulos y restas los ángulos. ¿Estamos bien? Multiplicar, multiplico los módulos, sumo los ángulos. Dividir, divido los módulos, resto los ángulos. Z1 es 3 cis de pi sextos, Z2 es 5 cis de 3 pi cuartos. Quiero multiplicar Z1 por Z2, ¿qué sería? Sería 3 por 5
cis de pi sextos más 3 pi cuartos. Aquí, ¿qué me va a dar? Como un denominador 12, entre 6 es a 2, más 12 entre 4 es a 3, por 3, 9, 9 y 2 son 11 pi doceavos. Y ahí está. El producto Z1 por Z2 va a ser 15 cis de 11 pi doceavos. ¿Qué pasa si quieres dividirlos? Z1 que sea 8 cis de 2 pi tercios, Z2 que sea 4 cis de 5 pi sextos. Divido Z1 entre Z2 sería 8 entre 4 cis de 2 pi tercios menos 5 pi sextos. Hacemos eso y ¡ups! ¿Qué ha sucedido? Nada, no te asustes. Te ha quedado un ángulo negativo. ¿Qué significa que te dé un ángulo negativo? Lo sabemos, ¿verdad? Significa que el ángulo está medido en sentido horario. Eso significa. Y te está dando menos pi sextos. Menos pi sextos, ¿cuánto es pi sextos? Es 30 grados, ¿cierto? Significa que tu complejo está por ahí. ¿Qué tendrías que hacer? Tendría que sumarle 2pi, y es lo que estoy haciendo aquí, para tener el valor positivo. Y en realidad Z1 entre Z2 va a ser 2 cis de 11 pi sextos. ¿Preguntas? No hay preguntas. ¿Por qué no hay preguntas, chicos? No sé si realmente están entendiendo la clase o se conectan y se van a dormir. No lo sé. Pero bueno, vamos a hacer una cosita más. No más. Es lo que pasa si lo que yo quiero es elevar un complejo a alguna potencia. Entonces voy a aplicar el teorema de Moivre. ¿Qué te dice de Moivre? Tienes tu complejo Z que es módulo cis de tita. Para elevar a una potencia n, lo único que hago es elevar el módulo a esa potencia n y multiplicar el ángulo por n. Entonces Z a la n va a ser módulo a la n cis de n tita. Fíjate acá. Tienes Z que es 3 cis de 2 pi tercios. Quiero aplicar potencia y lo voy a elevar a la cuarta. ¿Cuánto va a ser Z a la cuarta, por ejemplo? Va a ser módulo a la cuarta cis de 4 tita. ¿Cuánto era el ángulo? 2 pi tercios. Sería cis de 8 pi tercios. ¿Estamos bien? 3 a la cuarta es 81. Ya está. Pero, ups, ¿qué ha pasado con tu ángulo? 8 pi tercios. ¿Cuánto tiene una vuelta? Cuando yo hablo de una revolución, yo sé que este ángulo, ¿cuánto es? ¿Son 360 grados o son 2 irradianes? ¿Cierto? Pero ¿qué pasa con 8 pi tercios? 8 entre 3 es 2.67, bla, bla, bla. Ahora es más de una vuelta. Entonces lo que significa es que en este caso tu complejo, ¿cómo está? Que te está diciendo nada más es que tu complejo tiene un ángulo de 8 pi tercios. O sea, has dado una vuelta y has seguido un poquito más. Es lo que te dice. Pero ¿te interesa así? De hecho, no. Entonces, ¿qué hago? Le quito esa vuelta innecesaria, le quito el 2pi. Y me va a quedar que Z a la cuarta va a ser 81 cis de 2 pi tercios. Nada más. ¿Se entiende? ¿Preguntas?